Proceso electoral para la designación de las autoridades de la Escuela Normal Mixta. Como hemos venido informando, y lo hicimos también ayer específicamente, estas elecciones se van a celebrar pasado mañana y tienen dos candidatos a la rectoría. Por una parte, el profesor Osvaldo Ledesma, con quien hablamos ayer, y también el profesor Héctor Páez, que le hemos pedido que nos acompañe esta mañana. El profesor Héctor Páez es candidato a rector por la lista 8, eh, eh, formando nuevas generaciones para transformar realidades, ¿no? Sí. ¿Ese es el criterio? Buenos días, Buenos sí. días. En realidad es el eslogan de la lista se llama Compromiso. Compromiso. Muchas gracias por la invitación. ¿Y qué se propone hacer en la escuela normal? Bueno, digamos, mi proyecto pedagógico tiene una base, le puedo contar muy sucintamente cómo realicé el proyecto. Es decir, en un primer momento hice una encuesta entre mis colegas, traté de abarcar la mayor cantidad de todos los sectores que forman parte de la comunidad educativa, con preguntas muy sencillas como qué fortalezas veían en la escuela, qué debilidades había en la institución y como partícipe de esa comunidad educativa, cuáles eran sus sueños y sus expectativas. Teniendo en cuenta eso, elaboramos el proyecto institucional, pedagógico institucional, que tiene 8 pilares, digamos, 8 bases que son constituirse en un sólido proyecto educativo, una escuela inclusiva, honestidad y transparencia, trabajo colaborativo, escuela participativa, una mayor vinculación con el rectorado y las facultades de la universidad, un compromiso social y la identidad y sentido de pertenencia que siempre ha caracterizado a la normal mixta, digamos, como escuela. Mi proyecto pedagógico, digamos, institucional va a tener una fuerte impronta académica, ¿sí? Porque de esa encuesta las cosas que surgieron era de que la escuela está en crisis, es decir, la escuela necesita cambiar el rumbo en muchas cosas, especialmente en lo académico. ¿Por qué? Siempre porque la escuela normal mixta siempre ha sido, digamos, muy conocida por el nivel académico de sus exalumnos. Sí. Es decir, nuestros exalumnos de años A podían sortear exitosamente los exámenes de ingreso de las diferentes universidades. Yo lo hablo como integrante de esta casa de altos estudios, que recibo los alumnos en primer año, y uno ve cómo año tras año el nivel académico ha ido decayendo, por diversos factores. Yo creo que desde mi gestión como rector es poder retomar, es decir, ponerle una impronta a lo académico, porque si hay una de las fortalezas que tiene la escuela es un plantel de docentes muy profesionales, ¿sí? Que yo creo que no están siendo aprovechados al máximo, ya sea en todos los niveles, ¿sí? En mis 30 años que llevo de docente, uno ha podido poder visualizar distintos estilos de escuelas, distintos estilos de alumnos, ¿sí? Y cuando llegué a la mixta, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención como profesor de secundaria era el carácter, es decir, el encontrarme con alumnos críticos y reflexivos. Entonces para mí fue una linda sorpresa, es decir, tener alumnos críticos, reflexivos, que busquen formar pensamientos autónomos, me pareció importante y yo creo que eso no se hace en la secundaria. Es decir, evidentemente hay un buen trabajo y hay que decirlo, hay que reconocer las tareas que hacen las maestras desde el nivel inicial y en la primaria, es decir, formar alumnos críticos y reflexivos, cosa que a nosotros en la secundaria nos permite formar realmente ciudadanos críticos, que es lo que realmente buscamos. Ahora, en lo académico,
¿Qué haría usted en materia académica? Porque usted me dice que procuraría Sí, en lo académico, que elevar nuevamente el nivel de manera tal que se conserve la tradición aquella de que los estudiantes de la escuela normal se distinguían en sí, el conjunto del estudiantado por su conocimiento. sí. En primer lugar, por ejemplo, instaurar el aula como ámbito propicio, ¿sí? Donde los alumnos se formen reflexivamente, críticamente, y donde los docentes, ¿sí? Sean capaces y se atrevan a transformar las prácticas educativas. Es decir, eh, conozco las prácticas de mis compañeros y realmente son prácticas y estrategias metodológicas que con una buena conducción desde la rectoría pueden lograr mejores resultados a nivel académico. También podríamos hablar, por ejemplo, que mm, no desconocemos que el mundo cambia vertiginosamente, ¿sí? Y hay que ayornar, por ejemplo, los planes de estudio. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, los lineamientos a nivel pedagógico que llegan a través de los núcleos de aprendizaje prioritario, por ejemplo, o ahora de los indicadores de progresión de los aprendizajes, los famosos IPAP, ¿sí? Que son los que orientan últimamente la tarea pedagógica. Eh, Eso desde el punto de vista pedagógico, pero también dentro del rendimiento académico, por lo que yo pude vislumbrar a través de mi encuesta, es esto, es decir, hay muchos colegas que sienten herida, es decir, no sienten reconocida su tarea desde la gestión. Y yo considero de que alguien que no se siente reconocido o valorado en su tarea, difícilmente se comprometa con su tarea, ¿sí? Y eso yo creo que es una deuda que digamos, como futuro rector voy a tener que solucionar. Es decir, una deuda con mis colegas, es decir, revalorizar el trabajo que realmente hacen, es decir, revalorizar sus saberes, sus experiencias. ¿Y esto cómo se haría? Porque fíjese Sí, que usted me habla de esta situación, digamos de los docentes, sí, que se contrapone con lo que usted me acaba de decir sí. respecto de los alumnos. Ujú. Como que los alumnos, digamos, reciben una motivación permanente de los profesores para ser críticos, para Sí, avanzar, y no así los docentes respecto de los directivos. claro. ¿Lo interpreto Sí, bien? lo que pasa yo creo que em, hay veces que la escuela funciona por el voluntarismo, es decir, por el Ajá, compromiso individual de sus docentes. ajá, Y yo creo que desde la gestión hay que acompañar a los docentes para que se sientan acompañados, porque yo como profesor lo he vivido, es decir, uno cumple su tarea, pero muchas veces en base al voluntarismo, es decir, que mis colegas, por ejemplo, se animen a participar en las distintas ferias, por ejemplo, un dato, por ejemplo, los que participan en las Olimpiadas de Matemática, la Olimpiada de Física, de Biología, generalmente es por la voluntad del docente, es decir, a nivel institucional falta un gran apoyo en ese sentido, un reconocimiento hacia eso. Por ejemplo, desde mi gestión yo pienso darle importancia a esa tarea, generar los recursos necesarios como para tener profesores que acompañen a los chicos en ese sentido. Y, y otra cosa que he visto, decir, en cuanto la invitación es a mis colegas es esto, es decir, somos, somos parte de la universidad, formamos parte de una casa de altos estudios. Y, y yo, en la charla de ayer, en la presentación del proyecto, le hacía esta invitación a mis colegas, es decir, hay una cosa que queda en la micta y sería muy interesante que se supiera. Es decir, hay colegas que tienen prácticas y estrategias de enseñanza muy originales e innovadoras. Es decir, atreverse a publicar, a investigar, a formar grupos de investigación con colegas de la universidad, yo creo que sería un paso muy importante. Es decir, es otra faceta de mis colegas que está dormida, es decir, que está siendo muy poco explotada, porque en la mixta hay colegas que son muy innovadores en sus prácticas docentes. uh-huh. O sea que hay ambiente para la creación, digamos, y Hay para el hambre. desarrollo. Sí, Y usted quiere favorecer eso. sí, señor. Eso es lo que procura. Sí, Eso en lo académico.
Sí. En cuanto a las otras falencias, como algunas que les mencionábamos nosotros, Sí, porque acá hay padres de sí. alumnos de la escuela, como por ejemplo La la infraestructura. infraestructura. Sí, yo creo que no desconozco las falencias que hay de la infraestructura, ¿sí? La escuela lamentablemente ha ido perdiendo espacios, por ejemplo, se ha quedado sin espacios para la clase de música. Entonces, desde mi gestión es el peticionar, es decir, el de gestionar, es decir, golpear las puertas que sean necesarias para que la escuela, por ejemplo, nos devuelvan mucha parte edilicia que nos corresponde, ¿sí? Que a veces nos entorpece, por ejemplo, en dictado de las clases de apoyo, en el curso de francés que la escuela tiene y que le brinda a los chicos con la posibilidad de poder rendir un examen internacional. Y fundamentalmente lo que hablábamos fuera del micrófono, es decir, recobrar aquello que caracterizaba a la mixta, es decir, era una escuela donde el deporte tenía mucho valor, donde la escuela normal mixta sobresalía, ¿sí? por sus prácticas deportivas. Y más que sobresalir deportivamente, haciendo hincapié en los valores formativos que tiene el deporte, que nadie los puede negar, efectivamente. Es decir, se ha perdido esa cultura. Entonces, yo, siendo rector, les comentaba a mis colegas ayer que no me gustaría ir sin el sueño cumplido de que la escuela tenga el famoso polideportivo que tanto nos hace falta. Es decir, y una de las formas, yo creo, de encontrar los recursos, que son muchos, aparte de peticionar, de gestionar, es decir, convocar a los miles de exalumnos que tiene la Escuela Normal Mixta, que seguramente si uno los convoca para trabajar en pos de conseguir los medios económicos, pocos o muchos, pero yo creo que algo ayuda, es decir, convocarlos para que poder ir reuniendo los fondos necesarios como para empezar a trabajar y hacer realidad ese famoso proyecto del polideportivo. Porque lamentablemente las clases de gimnasias se hacen en distintos sectores, es decir, nuestra clase de educación física es ambulatoria, es decir, andan deambulando por todos lados, es decir, en un club, en un predio. Porque otra de las cosas que le pasó a la escuela normal es que le ocuparon los espacios, en la universidad obviamente, ocupó los espacios donde antes se practicaba deporte, Exactamente. ¿no? Con edificaciones. Exacto. Ese fue otro de los problemas. Mire, hay un aspecto sobre el cual le quería preguntar, Sí. que es esta mayor vinculación con el rectorado y facultades de la universidad. Usted delineó recién un aspecto al referirse a las innovaciones que introducen algunos profesores en sus prácticas, que sería bueno que lo trabajaran también con equipos estrictamente universitarios, de investigación, etcétera. ¿Por qué usted habla de esta mayor vinculación con el rectorado? ¿Qué significa esto, más allá de lo que usted me señaló? Eh, no solamente específicamente con el rectorado, es decir, em, hay veces que me gustaría, por ejemplo, que quien ocupe el rector de la universidad, ¿sí? Esté más al tanto de las cosas que suceden en la escuela, es decir, para apoyarnos y todo, ¿sí? Y en relación con la vinculación con las universidades, por ejemplo, hay una fortaleza de pertenecer a esta casa que no ha sido explotada, es decir, que no ha sido potenciada. Por ejemplo, la posibilidad de formarnos, de perfeccionarnos mediante el aporte que hagan los colegas de la universidad, ¿sí? En base a eso, dentro de mis propuestas innovadoras, por ejemplo, me gustaría de que tener una mayor presencia de los alumnos de la universidad, de los profesorados, de los últimos años del profesorado, que coayuden a la ayuda de los docentes de la mixta. Y yo como profe de la universidad, yo creo que sería un doble beneficio en este sentido. Una especie de práctica. Claro, las famosas prácticas residencia, es decir, porque ayer, es decir, los alumnos que vayan a realizar sus prácticas, es decir, no ir solamente un mes a hacer su residencia, sino poder tener contacto y ayudar al docente del aula desde comienzo de año para finalizar finalmente con lo que llamamos la residencia. Pero al margen de eso, quería decir esto. Yo como formador de profesores, porque trabajo en el profesorado de matemática, sería un doble beneficio,
porque considero que mis colegas de la mixta tienen mucho por entregar y los profesores que recién se están formando necesitan muy buenos espejos. Y yo creo que en la mixta, para los futuros profesores de las distintas disciplinas, hay muy buenos espejos en los cuales se pueden mirar y tener como ejemplo, digamos, en el modelo a seguir como docentes. Es decir, sería un doble beneficio. A nosotros como escuela nos ayudaría en la tarea educativa que llevamos y a la universidad, es decir, en proponerles modelos de profesores, ¿sí?, que harían una mejor formación de los futuros egresados de la facultad. Por último, respecto de los estudiantes, Sí. me llamó la atención una cosa. Usted me mencionó recién la escuela primaria, por ejemplo, Sí. ¿no? Normalmente la pasamos. Yo creo que es la base, Claro. que es un error que cometemos y Claro. si no estuviera esa buena base no se podrían lograr muchas cosas en el secundario. Claro. Y respecto al estudiantado, ¿qué Sí. se propone? Para el estudiantado, en definitiva esto, por ejemplo, es decir, por volver a revitalizar el aula, es decir, como ambiente de formación de ese estudiante que deseamos, es decir, analítico y crítico, es decir, reformular los planes de estudio. Otra cosa es generar, por ejemplo, yo creo que es una deuda que tiene la escuela, que así como existe la posibilidad de poder perfeccionarse en el idioma inglés, en el francés, perdón, la propuesta sería, hay muchos de nuestros alumnos que no pueden acceder a una formación en el inglés mucho más profunda por carecer de medios económicos. Entonces, así como existe el programa del francés, es decir, sabiendo que para el futuro el inglés no es que va a ser un conocimiento accesorio, sino fundamental para las nuevas generaciones, es decir, en la escuela implementar un dictado, por ejemplo, del inglés para que aquellos chicos que no puedan pagar una academia puedan perfeccionar su idioma. Otra de las que tengo pensada es decir, revitalizar el centro de estudiante, ¿sí? Es muy, muy lindo ver en la época del centro de estudiante de la mixta, ¿sí?, la iniciación a la vida democrática que eso implica, es decir, la impronta que le da a los alumnos poder elegir sus representantes, pero muchas veces se queda en ese acto nomás. Y como la mixta, como digo, es decir, tiene una impronta social dentro de la ciudad y dentro de las escuelas, invitar sería a los centros de estudiantes de la mixta, es decir, a que contagien a las demás escuelas. Y otra cosa para los estudiantes sería, por ejemplo, la implementación de los campamentos científicos, es decir, que lo hemos pensado con algunos profes realizar, es decir, el campamento científico como actividad integradora, es decir, donde todo, matemática, física, química, estadística, historia, biología, puedan integrar como una tarea de fin de año donde los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos que fueron adquiriendo durante el año. Esa es entre tantas propuestas que uno tiene para los estudiantes. Profesor, qué entusiasmo. Y yo creo que cuando si hay una pasión se nota, yo creo que es contagioso. Yo creo que mis alumnos cuando me ven dar clase, me observan, decir, nadie puede convencer al otro si no tiene pasión. Y otra cosa que quería aclarar es decir, este entusiasmo y esta pasión que uno tiene fue a la escuela de vida que uno tuvo, porque yo vengo de una familia muy humilde, de 8 hermanos, por eso es el número lista 8, ¿sí? Lamentablemente el más chico nos dejó hace muy poco, pero ahí aprendí algo, es decir, yo si tengo que identificarme con algo es con la utopía de la esperanza, es decir, pero también en mi casa me enseñaron esto, es decir, que la esperanza sin ningún agente transformador es inútil, y yo creo que la educación es el agente transformador que necesitamos si realmente queremos cambiar de a poco este mundo que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. No, para gracias a venir ustedes, conversar, me sentí muy cómodo, muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. El profesor especialista Héctor Oscar Páez, que es candidato a rector de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles en las elecciones de pasado mañana, estuvo aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.